¿Qué tal? Hay muchos que vienen de ventanilla, ¿no? Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ahí bien, ¿Alguno de ustedes tranquilo, viene profesor. de ventanilla o alguno de ustedes? Disculpe, ¿Alguno de ustedes viene de ventanilla o está por ventanilla? creo De que sí hay Pachacuti. un de Pachacuta, creo. Sí, pues en Pachacute justamente hay un incendio, bravo. Estaba viendo el noticiero. ¿Qué parte, profesor? ¿Ah? No sé, o sea, la verdad que no tengo, no ubico exactamente, pero dicen que es en Pachacute. Hay, ¿cómo se llama? Un incendio de grandes proporciones, dicen. Aún no veo la noticia, voy a verlo más rato. Sí, está feo. Bien, somos 9 ahorita. Vamos a esperar unos minutos más. Ya. Bueno, como van entrando, vamos así, vamos a ver hoy día, siguiendo con lo que estábamos. Bueno, ¿qué soldadura vamos a ver en este momento? Hoy día estamos en la semana 5 y vamos a ver por ahí. Seguimos viendo lo que es soldadura óxido y para hoy día había preparado, como ser conceptos básicos de lo que es la soldadura blanda y fuerte. Lo que es soldar sin material de aporte y con material de aporte. Cuando soldamos con material de aporte vamos a tener ahí algunas características como cuando es homogéneo o heterogéneo, cuando es soldadura blanda, cuando es soldadura fuerte, y vamos a reconocer cuando estamos hablando de uno u otro caso. ¿Ya? Por ahí vamos a ver, objetivo hoy día es, dice, al finalizar la sesión, los estudiantes estarán en condiciones de definir el concepto de soldadura sin material de aporte y con material de aporte, sin error. Dentro de ellos vamos a ver otras variantes que tienen la soldadura sin material o con material de aporte. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo una, tenemos aquí una representación gráfica de una soldadura, ¿correcto? Y aquí yo tengo otra representación gráfica de otra soldadura. Esta representación A corresponde a una soldadura con material de aporte, ¿correcto? En la cual el material de aporte va a rellenar, ¿no?, el espacio entre material base y material base. O sea, se llama material de base y material de aporte. Cuando decimos que estamos utilizando soldaduras sin material de aporte, significa que el mismo material, al fundirse, va a rellenar, ¿no?, la hendidura o separación que hay entre material y material, ¿no? Entonces, este es sin material de aporte y el de acá, como vemos, es con material de aporte, ¿correcto? Acá, por ejemplo, ¿no?, podemos reconocer, ¿no?, por ejemplo,
Si vemos este material y este material son el mismo, pero el material que está en medio es otro material. Entonces estamos hablando de una soldadura heterogénea, en la cual tengo yo el material base y el material de aporte que es diferente. Entonces estamos hablando de una soldadura heterogénea. Correcto. Entonces, y acá tengo acero, y el material de aporte también es acero. Entonces ahí vemos, ¿no?, el resultado, ¿no? Es el mismo material en los tres puntos. Entonces estamos hablando de una soldadura homogénea, ¿correcto? Se llama homogénea en este caso, ¿ya? Proceso de soldeo, dice. Cuando hablamos de soldar, ¿no?, me dice, para llevar a cabo una buena soldadura necesitamos ¿qué cosa? ¿No? El aporte de la energía para calentar, ¿no? Fusión o deformación de material, ¿no? Segundo, ¿no?, aportar material, ¿correcto? O no aportarlo, porque hemos visto que en algunos casos no requiero del aporte del material, sino el mismo material base es el material que se va a fundir y va a hacer la solidificación, ¿no? Y la limpieza y protección de la zona, que es muy importante para tener la fluidez de la soldadura, o si no también va a haber imperfecciones en mi proceso de soldado, ¿no? Vemos ahí las soldaduras heterogéneas, por ejemplo, ¿no? Profesor, Soldadura no lo acá. logro escuchar. No sé si usted me logra escuchar. Yo sí, a ver, vamos a ver qué pasó, a ver. Se Ah, le escucha, profe. sí, se escucha, ¿no? ¿Se Sí, escucha? sí, sí. Claro, se escucha, no sé, Sí se escucha, tiene que tu- salir y volver a entrar, profesor. sí, supongo que tu parlante está mal o, como dice tu Su equipo compañero, de él es. sale y vuelve a entrar, ¿no? Ya, entonces, soldadura blanda, dice, ¿no? Ya habíamos hablado de la soldadura blanda, estamos hablando de una soldadura que está por su punto de fusión del material de aporte está por debajo de los 450 grados, ¿no es así? Entonces, esa es la soldadura blanda, ¿no es así? Y la soldadura fuerte, ¿no?, su característica es que el material de aporte, ¿no?, su punto de fusión es por encima de los 450 grados Celsius, ¿correcto? Acá, por ejemplo, ¿no?, tenemos una soldadura de latón, ¿no? Su temperatura de fusión es 900 grados Celsius. Vamos a unir la placa base, que es 2 planchas de acero. ¿Qué tipo de soldadura sería este, por ejemplo? A ver quién me dice. ¿Qué tipo de soldadura sería? Un aporte. Allá es una soldadura con aporte, ¿qué más? A ver. Soldadura mixta, profe. ¿Ah? De unión. Soldadura de... Acabamos de decirlo. Por debajo de los 400 es soldadura blanda. Y por encima de los 400, Fuerte. entonces, ¿esta qué sería? Soldadura blanda. Pero si estamos con una fusión de 900 grados. Entonces Es que sería una soldadura... soldadura fuerte. Claro, lógico, sería una soldadura fuerte porque la fusión del material de aporte es de 900 grados. Entonces estamos hablando de una soldadura fuerte, ¿no es así? Soldadura de latón o bronce es una soldadura fuerte por el punto de fusión, ¿ya? Veamos ahí, soldaduras homogéneas. Soldaduras con llama, ¿no? Dice, en la soldadura homogénea, ¿no?, también se utiliza la llama como fuente de calor. O sea, lógicamente, para hacer la fusión, de todas maneras tiene que haber una fuente de calor, ya sea por medio de llama o medio de otros medios, ¿no es así? Soldadura por arco, por ejemplo, ¿no? La energía se obtiene en establecer un arco eléctrico entre el electrodo y la pieza. Entonces, ahí se genera el calor. La soldadura se basa en el calor generado, ¿correcto? Por ejemplo, acá, ¿no?, yo aquí tengo el oxígeno acetileno, ¿correcto? Tengo acá la aplicación del electrodo, acá tengo el material de aporte y acá tengo, ¿no?, la zona de fusión, el material base que es de acero, el material de aporte también de acero. ¿Qué tipo de soldadura es este?
A ver, Aporte. con material de aporte, sí, pero ¿qué tipo de soldadura es? A ver, aparte de ser con material de aporte. Homogénea. Homogénea, ¿no es así? Homogénea porque tanto el material base como el material de aporte son de la misma característica. Le decimos que es homogéneo, ¿no? Si este fuese de bronce, sería heterogéneo, ¿correcto? ¿Ya? Entonces tenemos ahí la soldadura homogénea. Profesor, pero una consulta. ¿Por qué se usa acero si entre ellos ya son acero acero? ¿Por qué no sería simplemente la unión entre los metales? Es que a veces que, ¿cómo se llama? No se puede hacer unión entre los metales porque los metales son demasiado gruesos. Entonces, al fundirse, iría cayendo el material. Entonces, no se puede. Entonces, lo que tienes que hacer es apoyarte con el material de aporte, ¿no? O a veces, por ejemplo, tienes un hueco. Entonces, ¿cómo tú rellenas ese hueco si con tu mismo material, si a la hora que vas a calentar se va a ir agrandando, ¿no? Entonces, ahí obligadamente tienes que utilizar este material de aporte para rellenar, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, por eso es que utilizamos el material de aporte en ese caso. ¿Eso depende del grosor del material de aporte? Eh, Básicamente del grosor del material base, ¿no? Normalmente la soldadura oxi es para materiales delgados, ¿no? No es para materiales gruesos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una soldadura eléctrica. Tengo mis 220 voltios, mi generador, ¿no? De corriente, ¿correcto? En mi punto a tierra, mi punto al electrodo y estoy haciendo la aportación. Acá aporta calor y a la vez que se derrite el electrodo va aportando el material, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y a esto lo van a ver más adelante sobre el revestimiento y todo lo demás, ¿no? Porque el revestimiento tiene varias funciones ahí. Acá ya les he pasado anteriormente, ¿no? La tabla de los tipos de soldadura. Acá también les dejo nuevamente una tabla de los tipos de soldadura y acá algo más, ¿no? Que es los materiales a soldar. O sea, ¿qué materiales puedo soldar con este tipo de soldadura? Es interesante esta tabla por esto más que nada, ¿no? La soldadura blanda. Ya hemos hablado que la temperatura es inferior a los 450 grados, ¿no es así? ¿Ya? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Dice, ¿no? En fontanería, o sea, lo que es bueno, ahora ya se utiliza más que nada el plástico, ¿no? Porque antiguamente pues se utilizaba el fierro negro, ese para hacer todo lo que era conexiones de desagüe o de agua. Entonces ahí tú puedes utilizar la soldadura blanda, la soldadura de estaño para estañar y sellar, ¿no? tus uniones. En la actualidad se utiliza bastante plástico que ha venido a reemplazar a ese tipo de tubos. Bueno, pero de todas maneras, también se utiliza en lo que es uniones de tubos de cobre, por ejemplo, en lo que es refrigeración a veces, ¿no? En calefacciones, por ejemplo, ¿no? Se utiliza, ¿ya? Y en varios accesorios, ¿no? De cobre, latón o bronce, dice, ¿no? El procedimiento consiste en fundir el material de aporte, dice, sobre las piezas a unir para rellenar los huecos existentes entre ellas. El material, una vez fundido, se reparte en el interior por capilaridad. Acá es algo muy importante, como el material de aporte tiene un punto de fusión más bajo que el material base, entonces me es fácil soldar. No corro el riesgo de que se me vaya a fundir mi material base, ¿no? Entonces, acá hablamos de capilaridad, pero ¿qué entendemos por capilaridad? Escuchamos esa palabra, pero vamos a ver qué significa. Por ejemplo, yo acá tengo un tubo con un líquido. El líquido, ¿no? Este tubo es hueco, y observamos ahí, ¿no? Comienza a subir y sube por encima del nivel del líquido. Entonces, en ese caso estamos hablando de un proceso de capilaridad, cuando el material, ¿no? Toma mayor altura que el material, que la altura que tiene el material que, que lo está conformando, digamos así. Dice, el fenómeno de la capilaridad tiene lugar cuando un líquido en contacto con el extremo de un tubo muy estrecho, tubo capilar, asciende por su interior, quedando el líquido a mayor altura que el nivel exterior. ¿Se dan cuenta? Acá tengo mayor altura que este nivel de acá. Estamos hablando de un proceso de capilaridad.
vamos a seguir con esto. Por ejemplo, eso sucede cuando yo estoy soldando, ¿no? Yo, por ejemplo, sueldo un tubo, si estos dos van a ser unidos, ¿no? Entonces yo caliento el material, ¿no? Uso el estaño, y el estaño a la hora que se derrite no se queda en el extremo, sino que corre a través del tubo y hace el sellado, ¿no? Entonces queda herméticamente, ¿no? Unido ambos tubos, ¿se dan cuenta? Entonces estamos hablando de un proceso de capilaridad. Para que suceda esto tiene que haber fluencia, ¿correcto? Y eso también es muy importante. El gas, ¿qué gas vamos a utilizar? Cuando utilizamos, ¿cómo se llama? Soldadura blanda, no necesitamos de oxígeno realmente, ¿no? El calor necesario para la fusión del material de aporte se obtiene de la combustión del gas butano o propano. El gas propano es ese que nos venden, ¿cómo se llama? En un balón, ¿no? Y el butano se obtiene de la gasolina también, bueno, en un proceso, ¿no? También se obtiene de la gasolina, ¿no? Con ayuda del oxígeno del aire, dice. ¿Ven? O sea, no utilizamos un balón de oxígeno especialmente para soldadura blanda. No sé si ustedes han visto, bueno, antiguamente existían los primos, por ejemplo, ¿no? O las cocinas a querosene, las cuales no necesitaban más que de llenar el querosene y comenzar a bombear y levantaba la llama. Los primos, por ejemplo, también igual. Ese era un proceso similar. Ahora en la actualidad, por ejemplo, hay algunos que sueldan los radiadores, ¿no? Y no utilizan oxígeno ni acetileno, sino que tienen un pequeño mechero en el cual con el cual van a soldar, porque la temperatura que requieren no es muy alta. Para obtener una llama adecuada es necesario, dice, que la presión en el suplete esté en un torno de 1 a 2 bar. O sea, la presión aquí es bajísima, ¿no? 2 bar es una presión baja realmente, ¿ya? Dice el gas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El gas propano tiene la particularidad que mantiene mejor la presión para caudales grandes. Por ejemplo, miren ustedes acá, ¿no? El propano y el butano, ¿no? O sea, el propano, miren la llama que tengo aquí, mientras que en el butano sucede que mi llama se hace corta. ¿Por qué? Porque estoy distribuyéndolo entre todos ellos. Mientras que en el propano no tengo ese problema. ¿Ven? Pero acá también les voy a presentar algunos elementos para soldar. Material de aporte, dice, el material de aporte, como estaba mencionando el estaño, por ejemplo, la plata, ¿no? Cuya temperatura de fusión ronda o bordea los 250 grados Celsius. La mezcla, perdón, la aleación vendría a ser 95% de estaño y 5% de plata. En algunos casos llega hasta ser el 50% de plata, pero ese ya se llamaría soldadura de plata. Este material de aporte se presenta en forma de hilos de 1,5 a 2 milímetros de diámetro, enrollados en carretes. No sé si alguna vez ustedes han ido a arreglar su radio, su televisor, ¿no? Y el técnico tiene su pistolita de estañar, ¿no? Y su rollo de soldadura. Entonces, a eso se refiere. Estaño, ¿no? Sí, el estaño, pues, ¿no? Eso lo utilizan mucho los electrónicos. Pero usan una pasta, profesor. Claro, ese es el fundente. Vamos a ver también sobre el material de protección que hablábamos al comienzo, ¿no? Ese es el fundente para proteger a la soldadura, para limpiarla también, ¿no? Ese es el decapado que dices tú, ¿no? O desoxidante, ¿te das cuenta? A eso se refiere. No solamente en pasta, sino también en polvo. Nosotros, por ejemplo, en el taller de soldadura utilizamos el bórax. El bórax es una sustancia que me ayuda a limpiar la zona que va a ser soldada. ¿Por qué hay que limpiarla? Porque es importante para que haya fluencia del material de aporte, o si no, no va a haber fluencia y no corre el material, ¿no? El material debe correr como agua. Y dice, para proteger las zonas a soldar se utilizan sustancias llamadas decapantes o desoxidantes, las cuales tienen la siguiente función. Veamos acá. Evitar la formación de óxidos durante el calentamiento. 2. Disolver y facilitar la expulsión de los óxidos e impurezas que puedan haber en la zona soldada. 3. Disminuir la tensión superficial del material de aporte una vez fundido para aumentar su capacidad de mojar el material base. Decapado o desoxidante. Por ejemplo, vemos acá, ¿no? Esta es una gota de mercurio,
¿no? Sobre una superficie de vidrio, ¿no? Y esta es una gota de alcohol sobre una superficie de vidrio. O sea, si nosotros no echamos el decapante, la soldadura va a quedar así. No fluye. Pero si le echamos el decapante, la soldadura va a hacer esto. Como que va a fluir, o sea, se extiende. Acá no se extiende el mercurio. Y el mercurio no se extiende porque es un metal pesado que a temperatura ambiente está en estado líquido, ¿no? Pero eso no quiere decir que fluya como fluye el agua o el alcohol. ¿Se dan cuenta? ¿Aún se Entonces, suela con mercurio, profesor? el ¿Aún se mercurio, suela con claro. mercurio? ¿Tú nunca has jugado con una bolita de mercurio? Es cancerígeno, profe. Sí, pero cuando eres niño no sabes. Cuando eres niño no sabes. Entonces, cuando he roto algún termómetro, salía el mercurio y me ponía a jugar con esa bolita, ¿no? Y esas bolitas no se separan, ¿no? Profe, temo decirle que no muchos hacen eso. Ah, sí, no, en mi tiempo, pues. No, es que ahora hay digitales, pues, ¿no? En mis tiempos no había digitales. Sí, bueno, ese para relajarme un ratito. Sí, en mis tiempos había esos mercurios de, ¿cómo se llama?, de tubito. Entonces, con eso sí se podía hacer ese experimento, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces. La idea es esa, ¿no? Que pueda haber fluidez, ¿no? Capacidad de mojar de algunos materiales, dicen. O sea, mojar significa que se va a desplazar y va a mantenerse ahí, pero extendido, no como este de aquí, así como el mercurio. Era para poner el ejemplo nada más. Veamos, equipo de soldar. Acá vamos a ver lo que decía. Ven, por ejemplo, acá, ¿no? Este es un balón, ¿no? Acá tengo yo ¿cómo se llama? Mi soplete, mi antorcha, ¿no? Está la manguera, toda está la llave. Ustedes, por ejemplo, cuando prenden la cocina de su casa, la cocina de gas, ¿no? ¿Qué observan? Sale Llama azul. sale una llama Llama azul. azul. Claro. ¿Por qué sale una llama azul? Combustión completa, profe. Combustión completa, combustión correcta, ¿no? O sea, pero eso, ¿sabes a qué se debe? A que hay una ventanita, ¿no?, en tu sistema de la hornilla, la cual está bien regulada. Pero si tú agarras y la comienzas a cerrar, vas a ver cómo ya esa llama azul se vuelve llama amarilla. O si la abres mucho, vas a ver cómo entra mucho aire y va a soplar y se apaga. O sea, la mezcla correcta de aire lo haces a través de esa ventana. ¿Te das cuenta?, ¿no? Entonces, es lo mismo que sucede aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, por estos huequitos de acá, del soplete, ¿no?, entra el aire, ¿no? Como está saliendo con fuerza, genera el principio de Venturi y absorbe el aire y se mezcla aquí y sale, ¿no? ¿Cómo se llama? En este lado, y ahí es donde yo hago el encendido de la llama y tengo, pues, ¿no?, la combustión. Pero una combustión correcta, pues, ¿no? Porque si no, también no voy a hacer no voy a tener una buena llama para poder soldar. Equipo de soldadura blanda, dice, ¿no? Aquí observen que no utilizamos balón de oxígeno. No es nada más que utilizamos el oxígeno del medio ambiente. Acá tenemos otros, vean, ¿sí? No sé si ustedes han visto esto es para calentar, ¿no? A veces se utiliza, ¿no? Este de acá, por ejemplo, ¿no? Este viene con un dispositivo, pues esto hay que comprar. No, este de acá es para llenar combustible, ¿no? Llenar Profesor, una combustible. consulta, pero el que vimos en el video eran dos balones, uno de combustible y otro de oxígeno. Claro, pero ese es soldadura fuerte. Ese es para soldar. Se puede soldar con soldadura blanda, pero hemos dicho que una de las desventajas es que cuesta más caro el acetileno. Pero yo no requiero de tanta fuerza para soldar soldadura blanda. Si el material base está fundiendo, el material de aporte está fundiendo a los 250, 300 grados. ¿Para qué yo quiero 3.300 grados? Por las puras. Ah, ok. Entonces con propano nada más. Claro, con propano nada más, ¿no? O si no, o sea, por ejemplo acá, mira, con este de acá, ni siquiera necesita de propano. Lo que le decía, antiguamente, ¿no?, se utilizaba el querosene. No sé si ustedes todavía han visto el Primus. No sé, por ahí yo sí he Sí, prendido. sí he visto el primo, Sí, profe. profesor. Claro. Hemos Algo visto Después el que primo. sagrado, agarran, algo bombean, sagrado. ¿no? Bombean ahí, Usábamos querosene. echan el querosene, bombean, ¿no? Y después se agarran, abren, prenden ahí, se prende la hornilla, ¿no? Es lo mismo que está sucediendo ahí con esto, ¿no? Sí, parece mentira la modernidad, a veces nos deja algunas cosas que ya no se utilizan, ¿no? Sopletes de acoplamiento directo al cartucho de gas, ¿ven?
Equipo de soldadura, dicen. Acá tengo el equipo. Por ejemplo, mírenme, llama con defectos de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa, no? Orificios parcialmente tapados. Entonces, no entre el aire por acá, entonces no tengo una buena llama, ¿no? Entonces, debo limpiarlo para tener una llama correcta. Profesor, ¿el propano no es el balón de color amarillo? No, es el balón de gas de tu casa. El balón de tu casa es el plomo, ese es el balón de propano. Pero Ah, la ¿cómo dice? refrigeración para soldar el balón de gas es amarillo. No, ese no es para soldar, ese gas es para llenar el Es refrigerante. refrigerante. Claro, para llenar refrigerantes. Ese es gas refrigerante, ¿no? O sea, no es para soldar. Para soldar, pues, utilizan este tipo de equipos, o si no, bueno, pues un equipo chiquito de oxidacetileno, pero ese es para que ya, pues, no está más sofisticado, porque realmente sale caro. Materiales que intervienen en la soldadura blanda. Te vamos a encontrar acá, miren, todo esto vamos a utilizar. Acá está el desoxidante o decapante que decías tú, ¿no? Acá está el carrete de estaño. Esta lámina de metales para limpiar la zona antes de soldar, ¿no? Este es como una escobita, ¿no? Lana metálica, dice, ¿no? Este es el cortatubos, ¿no? Para hacer cortes exactos, ¿no? Los tubos y los codos, ¿no? Este es el chispero para encender, ¿no? Y acá está mi equipo. ¿Se dan cuenta? Ese es para soldadura blanda. Con esto, pues, te vas a soldar a cualquier parte. No requieres de llevar tus balones o cosas por el estilo. Material de aporte. Como material de aporte se emplean distintas aleaciones de cobre, entre los que caben destacar, ¿no? El cobre fosforoso, ¿no? Que el fósforo actúa como desoxidante, y el cobre a la plata, ¿no? La plata aumenta la fluidez y disminuye el punto de fusión, ¿no? O sea, lo hace como que más ligero para fluir. El porcentaje de plata puede ir desde 2% hasta el 50%, como le dije antes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ya es 50%, prácticamente estamos hablando de una soldadura de plata. Esta aleación es apta para soldar todo tipo de metales, excepto el aluminio y sus aleaciones. El aluminio sí, porque el aluminio también tiene un punto de fusión bastante bajo. Entonces, no es recomendable ya soldarlo con esa aleación. Material de aporte. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Material de aporte, ¿no? El desoxidante, ¿no? En polvo. Este es lo que conocemos como bórax. Nosotros acá en el mercado común, tú vas y compras bórax, por ejemplo, y te vende pues así en polvillo, ¿no? Es barato. Se utiliza para hacer la soldadura de óxido. Decapado o desoxidante. Por ejemplo, estos de acá ya vienen revestidos con el desoxidante. Varillas de cobre, plata, recubierto de desoxidante. Entonces tú vas soldando y se va derritiendo eso a la hora que vas soldando, y va haciendo el aporte del bórax, que digamos. Equipo de soldadura, ahí está, ¿no? Pero este ya es soldadura fuerte, ya, porque acá vemos nosotros cómo se llama el oxígeno, ¿correcto? ¿Ven? Equipo de soldadura de oxigas, ¿se dan cuenta? Cuando hablamos de oxigas, ya estamos hablando de un balón de oxígeno. Entonces, ahí ya estamos hablando de otro tipo de soldadura, ¿no? La soldadura fuerte. ¿Se dan cuenta? Bien, eso es lo que tenía. Y por acá tengo un video, que no sé si me queda tiempo, sí creo que me queda tiempo para verlo. Un ratito, por favor, vamos a salir para buscar el video. Profesor, las diapositivas están en Classroom, ¿no? Sí, todas las subo al Classroom, ¿saben ustedes? ¿Dónde estás? Ahí está, acá. A ver, vamos a ver este video que estaba viendo, ¿no? Soldadura oxidacetileno, ¿no? Los equipos no se deberían presentar así detrás de todos esos equipos, ¿no? Presión dinámica de la acetilena es 5 bar, ¿no? Del gas oxígeno es el doble. Zona roja, ¿no? Hasta aquí no vas a llegar, más allá es peligroso, ¿no?
Por ejemplo, miren ahí. Puntal a un lado. 1 a 0, 10, 20. El otro lado. Una apertura dice de 2 milímetros tiene, es la raíz, o sea, acá entre platina y platina. Ahí está. ¿Ven? La más neutra. Miren cómo se ve el dato, se ve brillante. Se precalienta tanto el material como el material de aporte. O sea, el material base y el material de aporte. Se precalienta. ¿Está usando, profesor, latón, acero? Ese es platina de 10-20, un acero de baja lesión. Y el material es también igual de ¿cómo se llamaría? De acero o de fierro. Ahí con esta escuadra, él ya tiene la seguridad de lo que está haciendo, ya no necesita de estar alineando, ahí ya, con eso es más fácil, ¿no? Miren ahí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí deposita, ¿ven? Esos 2 puntos ya le aseguran de que la platina no se va a mover. A veces es bueno también ponerle un punto al medio. Es fuerte la llama que estoy utilizando, miren cómo suena. La técnica para agarrar, miren, o sea, cada uno agarra o sea, coge su técnica para agarrar el equipo, ¿ah? Por ejemplo, este va a ir de este lado hacia el lado opuesto. Ese ya depende de cómo se llama, de si tú eres zurdo o derecho. Este video también lo puedes subir al Classroom para que se vea. Las gafas de seguridad no se olviden. Es verdad que se puede ver, pero no es conveniente. La boquilla es número 6, me dice, ¿no? Varía de aporte ya de G45, está normalizada, ¿no? Esta varía. Ahí está soltando, miren. Me espera que se derrita, miren. Y también no se da aporte, miren. Aporte y después comienza a calentarlo para que se derrite, miren. Va jalando nada más, miren. Va llevando el dardo con una mano y jalando con la otra. Listo, mira, ¿ves? ¿Cuál cerró primero? ¿Cuál cerró primero, ¿Me escucha? ¿Hola? No lo vi, profe. Se escucha. Cerró primero el rojo, el acetileno, ¿no? Para que el oxígeno sople, ¿no? Eso es lo primero que debemos de considerar. Siempre hay que, cuando estamos viendo, hay que ver, ¿no? Miren, miren cómo ha quedado. Y miren al reverso, ¿no? O sea, la raíz tiene buena penetración y no hay deformación, ¿no? Bien, otra técnica. Ahora haciendo círculos, miren. Pero ahora va en contra.
Miren su soldadura, parejita. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Eso se consigue con una buena práctica. Miren, acá se ve, ¿no? Mira, acá por ejemplo, miren. Una vez más, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por... Bien, ¿qué les parece? Muy bueno, profe. Sí, o sea, hay muchos videos que son buenos, están bien hechos, ¿no? Hay que ir escogiendo los videos que realmente nos convienen ver, ¿no? Aunque de todo se aprende, ¿no? Inclusive hasta del que está mal, se aprende porque tú dices, no, eso no se hace así, te das cuenta. O sea, no se puede, ¿no? ¿Cómo se va a decir? Todo está mal, ¿no? Entonces, lo que les he presentado hoy día, entonces, son las técnicas de soldadura blanda, soldadura fuerte, ¿no? Como hemos visto, eso está en función de la temperatura de fusión del material de aporte, ¿no? Aparte de Profe, eso, queda un minuto. ¿Regresamos con el mismo link? bueno, ya pues, si me permiten todavía hacer unos minutos más, podemos ingresar con el mismo link una vez que termine. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ingresamos nomás con el mismo link para Ok. poder continuar. Sí, profesor. Chévere, chévere. ¿Ya? Entonces, como le decía, ¿no? Interesante para poder aprender un poquito más de soldadura es leer también, ¿no? Yo les paso bastante información para que ustedes lean o para que vean videos que son interesantes, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que aplicarnos a aprender un poquito más de todo esto.